¿Qué tal? Buenas noches a todos. Me da mucho gusto recibirlos una vez más en nuestros ya tradicionales webinars de Compedia del primer martes de cada mes. Y quisiera empezar con algunos anuncios parroquiales. Bueno, el día de hoy, como ustedes todos saben y espero hayan recibido la invitación, tendremos dos presentaciones para hablar de la vacunación en el paciente con inmunodeficiencias y también de vacunación en el paciente alérgico. Eh, Quisiera recordarles que tenemos nuestro congreso virtual del 11 al 14 de noviembre. Ya estamos a 6 semanas de nuestro congreso. Y ya se pueden registrar en el sitio web del Congreso. Esta semana les va a llegar a todos los socios de Compedia que están al corriente en sus pagos, les va a llegar un correo con su clave individual para registrarse. Por lo pronto, les platico que ya también estamos recibiendo los trabajos libres. Ustedes en el sitio web de Compedia, en compedia.org.mx, entran a la página del Congreso y ahí ya aparece la pestaña de trabajos libres, también la de registro y el programa preliminar que ustedes verán que está quedando muy atractivo. Tenemos los trabajos libres. Por favor, estimulen a todos sus residentes. Recibimos trabajos de todo tipo, casos clínicos y trabajos originales. Habrá básicamente dos categorías que entrarán en competencia, una de casos clínicos y otra de trabajos originales, donde habrá muy buenos premios en efectivo para el primer autor de cada uno de los trabajos que sean ganadores de los primeros 3 lugares de las dos categorías. Todas las características de los trabajos las pueden consultar aquí en esta parte del Congreso. No quiero dejar de agradecer la confianza que ha tenido la industria farmacéutica con Compedia en este año que ha sido tan difícil para todos. También ha sido muy difícil para la industria farmacéutica, así es que les pido que lo digan abiertamente a todos los que nos están patrocinando, especialmente Nestlé, que es nuestro patrocinador platino y que está patrocinando también el concurso Jaque Mate. Ustedes pueden ver los patrocinadores oro, que son Abbott, Milán y Mead Johnson, plata, Biocodex, Leomont y GSK. Y todas las demás que ven ustedes aquí están patrocinando con diferentes formas de patrocinio. Todavía tenemos negociaciones con 4 o 5 laboratorios que seguramente van a entrar porque el programa está siendo muy atractivo, porque el colegio es muy importante para la industria farmacéutica. Así es que les pido a todos ustedes, a todos los que son socios de Compedia, ya tienen su beca de registro, pero todos ustedes que están participando hoy en este webinar, pidan becas a todos estos laboratorios porque todos ellos tienen becas. Así es que en la medida que ustedes las soliciten a sus representantes, se va a hacer un círculo virtuoso que va a estimular la participación de la industria farmacéutica en nuestros congresos. También pueden escanear el código QR para el concurso de trabajos libres del Congreso, que está apareciendo aquí ahorita, para todos los muchachos que son mucho más tecnológicos que los que ya somos un poco más viejitos aquí en el colegio. Y les quiero pedir también a todos los socios de Compedia y todos los que no son socios de Compedia, pero que participan en nuestros eventos educativos, que visiten y le den like a la nueva página de Facebook de Compedia, que nos va a ayudar a posicionar al pediatra especialista en inmunología clínica y alergia como el mejor indicado para el diagnóstico de enfermedades alérgicas que empiezan en la gran mayoría en la infancia y poderlo posicionar entre toda la comunidad, tanto médica como de mamás y pacientes con enfermedades alérgicas. En la medida que ustedes nos ayuden a darle promoción, podremos multiplicar cualquier iniciativa que tengamos de promoción de nuestra especialidad. Así es que en esto tenemos que trabajar juntos para hacer un frente común y posicionar al pediatra especialista en inmunología clínica y alergia como el mejor capacitado para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades alérgicas.
Finalmente, recordarles a todos aquellos que no han pagado su cuota de membresía de 2020 y si tampoco han pagado las de años previos, las pueden pagar en el sitio web de Compedia, las pueden pagar en meses sin intereses, así es que está con muchas facilidades y de forma automatizada y segura para ustedes, de tal forma que esto permite también fortalecer a nuestro Congreso, poder mantener todos los beneficios de seguro, de protección médico legal y seguro de vida para todos nuestros socios. También para todos la gente joven recién salida de la especialidad, ya se pueden afiliar directamente en la página de Compedia, en la página de www.compedia.org.mx, donde ya pueden introducir todos sus datos, subir sus documentos comprobatorios, que serán evaluados por el Comité de Credenciales para poderles dar la bienvenida y aceptar a todos los nuevos pediatras especialistas en inmunología clínica y alergia que estamos deseosos de integrarlos en esta gran comunidad. Finalmente, como todos los webinars, para poder obtener su constancia, necesitan al final del webinar el llenar el cuestionario en el link que aparece aquí y que también va a aparecer en el chat al final del webinar. La constancia no les va a llegar en forma automática, la constancia les va a llegar una vez que cerremos dentro de una semana la recepción de cuestionarios. Así es que traten de hacerlo luego y a más tardar en 10 días estarán recibiendo su constancia. Si no la reciben por alguna razón, por favor contacten a nuestra secretaria ejecutiva del colegio en compedia1@gmail.com. Finalmente le doy la palabra ahora a la doctora Aide Tamara Steines-Boone. Tamara es médico egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella hizo pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría y luego hizo alergia e inmunología clínica en el Instituto Nacional de Pediatría. Hizo un diplomado en inmunología clínica e inmunología avanzada en el Instituto Politécnico Nacional y es la encargada del Servicio de Inmunología Pediátrica de la Unidad Médica de Alta Especialidad UMAE 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Monterrey, Nuevo León. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Por supuesto, es miembro de nuestro colegio. Es autora de más de 20 artículos internacionales sobre inmunodeficiencias primarias. Ella también, no lo puso aquí, pero ha encabezado un programa de trasplante muy exitoso junto con el grupo de hemato-oncología en el hospital donde ella trabaja. Y, por supuesto, sus líneas principales de interés son las inmunodeficiencias primarias y trasplantes en inmunodeficiencias. Y ella nos va a hablar sobre el papel, sobre las inmunizaciones en pacientes con alguna forma de inmunodeficiencia. Y sin más, te cedo la palabra. Muchas gracias, Tamara, por venir con nosotros hoy. Muchas gracias. Vamos entonces a compartir pantalla y vamos a empezar la plática del día de hoy. Buenas noches a todos. Agradezco a Compedia y en especial al doctor Espinosa esta invitación para estar con ustedes y a todos ustedes por poderse unir esta noche con nosotros. Tengo 25 minutos teóricamente para hablar con ustedes sobre las vacunas en el paciente con inmunodeficiencia primaria. Entonces quiero empezar con este artículo que nos hizo favor de compartir el doctor Ortega Martel. Es un artículo verdaderamente extraordinario donde nos habla sobre la evolución de todos los actores principales, digámoslo así, en cuanto a inmunología básica. En este artículo nos habla desde Eddie Mechnikov, este zoólogo ruso, el cual hizo sus primeras investigaciones sobre fagocitosis en las estrellas de mar, hasta los grandes inmunólogos hoy en día que han hecho estas terapias biológicas para pacientes con cáncer y que nos han salvado la vida a muchos en este mundo que han tenido problemas oncológicos. En realidad hay dos personas o dos médicos, uno de ellos médico y el otro químico, que considero que vale la pena mencionarlos antes de pasar a lo de las vacunas. Uno de ellos es Edward Jenner. Edward Jenner en 1796 inoculó viruela bovina a un niño. Ese niño llamado James Phillips es un niño que el cual al inocularle la viruela bovina, él 2 meses o 3 meses después le inoculó incluso viruela
humana, y él llevó a cabo su experimento, su investigación, dándose cuenta que este niño no desarrolló, no falleció y no desarrolló viruela humana, de tal manera que Edward Jenner desde 1796 dio las bases para la aplicación de las inmunizaciones. Casi podríamos decir 100 años después, este químico francés, Louis Pasteur, empezó a su teoría microbiana de la enfermedad, y a partir de ahí empezó a lo de las vacunas contra vacuna de rabia y posteriormente vacuna contra difteria. Podríamos decir que tal vez estos dos personajes, junto con, diría Fleming, son de los personajes en la literatura médica que probablemente a nivel de la humanidad han salvado más millones y millones de vidas. En nuestro país nosotros tenemos a nuestro estandarte en cuanto a los errores innatos de la inmunidad o inmunodeficiencias primarias, que es nuestro maestro Renato Berrón, a partir de 1970, que inició sus funciones en el Instituto Nacional de Pediatría. Y quise poner esta diapositiva para nosotros comprender que al nosotros saber algo de vacunas en inmunodeficiencias primarias, es importante que comprendamos que esto de los errores innatos de la inmunidad o inmunodeficiencias primarias cada vez es más común. Si probablemente en los años 80, 90, o podría decirles que cuando yo me gradué de inmunóloga existían solamente 150 tipos de inmunodeficiencias primarias, hoy en día existen más de 450 tipos, y en el último tomo o en el último capítulo o libro de edición del STEAM dicen que hay más de 450 tipos de inmunodeficiencias primarias o errores innatos de la inmunidad, que pueden deberse a pérdidas de la expresión, de la función, incluso ganancia de la función o de proteínas codificadas. Esto va avanzando, la verdad es que yo diría que mes tras mes, e incluso hoy en día hay dos artículos buenísimos que salieron en Science del grupo del doctor Casanova, donde mencionan y refieren que se han identificado algunos pacientes con autoanticuerpos contra interferón 1 o incluso errores específicos en este tipo de interferón, y que son pacientes jóvenes sin comorbilidades importantes que fallecieron por COVID. Así que lo que anteriormente se sabía de errores innatos de la inmunidad o de IDPs, que es el niño que tenía infecciones frecuentes, pues hoy en día sabemos que va más allá de eso, y que solamente, no nada más pensar en infecciones frecuentes, sino también en niños que tienen autoinmunidad inusual, alergias inusualmente severas, autoinflamación o incluso linfoproliferación. México es el país que más, digamos que el tercer país de Latinoamérica que más publica, o a veces incluso estamos atrás de Argentina y de Brasil, somos el tercero, entre que más damos a conocer pacientes con inmunodeficiencia primaria en la red latinoamericana de inmunodeficiencias primarias. Y estos 450 tipos de errores innatos de la inmunidad que les comenté se pueden englobar en estos 10 grupos en generales. De tal manera que si nosotros podemos decir cuáles serían las más comunes o cuáles son las que tengo que poner más atención en estas conferencias y cuáles son a los que tengo que saber si voy o no a vacunar, podríamos decirle que a nivel internacional los más comunes son los de errores innatos de la inmunidad, son los de inmunodeficiencia humoral, y en México, por supuesto, estamos igual que el resto del mundo en cuanto a predominantemente de anticuerpos o inmunodeficiencia humoral, pero también tenemos un buen grupo de pacientes que tienen defectos fagocíticos, que lo cual es importante en estos momentos comprenderlo para ahorita ver cuáles son las vacunas que se deben de aplicar. Estos mitos que estoy poniendo aquí en las diapositivas sobre las inmunodeficiencias primarias, la verdad es que siempre los ponemos, pero en realidad existen estos mitos. Incluso entre nosotros mismos a veces decimos, bueno, es que eso a lo que tú ves o lo que tú te dedicas de ver niños con inmunodeficiencias primarias o errores innatos, la verdad es que son pocos los que hay o no existen o son pocos o los ven solos en los hospitales, y esto no es real. Los niños con inmunodeficiencia primaria existen, los podemos diagnosticar incluso sin ser alergólogos o inmunólogos, y es importante que comprendamos que la gran mayoría de estos pacientes con inmunodeficiencia primaria no mueren si nosotros los diagnosticamos a tiempo. Pero tal vez el mito que queremos romper en esta plática es que los niños con inmunodeficiencia primaria no deben de recibir vacunas nunca. Nosotros habitualmente pensamos inmunodeficiencia, no vacuna, y no es así, y esto lo vamos a ver en estos momentos. Cuando nosotros tenemos un niño con una inmunodeficiencia primaria, creo que nos debemos de responder primero dos preguntas. La primera es si este
este niño se puede administrar vacunas de virus vivos o bacterias vivas a ese paciente en especial. Y es importante preguntarnos esto y tener la respuesta correcta, porque en algunas inmunodeficiencias primarias estos agentes infecciosos pueden proliferar y producir infecciones graves, es decir, una enfermedad inducida por vacuna. Si nuestra respuesta es que a este niño no le va a hacer daño esa vacuna que vamos a aplicar, entonces la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es que si verdaderamente este paciente va a realizar una respuesta suficiente a la vacuna. Es decir, no solamente es pensar si le va a hacer daño o no, sino si vale la pena aplicarla para que este paciente haga una respuesta eficiente o eficaz contra esa vacuna. En la Cartilla Nacional de Vacunación, la pusimos aquí en estas diapositivas para darnos cuenta que tenemos algunos focos rojos o banderas rojas que tenemos que tomar en cuenta para antígenos que son antígenos vivos, como la vacuna de BCG, la vacuna de rotavirus, en esta otra la vacuna de sarampión, rubiola y paperas, que es la triple viral, en la cual la del sarampión es la más antigénico, la que tiene mayor efectos secundarios, y la vacuna de Sabin. Obviamente en la cartilla ya para los niños ya adolescentes o incluso adultos, la SR o sarampión y rubiola también son de antígenos vivos. De tal manera que en nuestra mente tenemos que dividir dos tipos. Los tipos de vacunas inactivadas, que son inactivadas, muertas, en las cuales son sustancias que pueden estar hechas por fragmentos, por virus o bacterias modificadas, toxoides o polisacáridos conjugados o purificados. Y entonces este tipo de vacunas habitualmente son palomita verde, es decir, se pueden aplicar, incluso podrían ser seguras en un paciente con inmunodeficiencia primaria. Pero es importante incluso recalcar que no solamente pueden ser seguras en pacientes con inmunodeficiencia primaria, sino que algunas de estas vacunas, como vamos a ver, son benéficas para un paciente con inmunodeficiencia primaria y se deben de aplicar. Por otra parte de nuestra mente tenemos que tener las vacunas que están hechas o de virus vivos, que las principales son rotavirus, poliovirus, sarampión, rubiola y paperas y varicela, y o las que están hechas de bacterias vivas, que es específicamente la BCG. De tal manera que si nosotros tenemos ya estas dos categorizaciones en nuestra mente, entonces podemos tener ya a nuestro paciente enfrente de nuestro escritorio y podernos decidir qué tipo de vacunas van a ocupar de acuerdo al tipo de error innato de inmunodeficiencia primaria que tenga. Y empezando por el SCID, que es la inmunodeficiencia combinada severa y que sabemos que es el espectro más letal y que es una urgencia inmunológica. Estos son 3 pacientes de nosotros del hospital, 2 de ellos están trasplantados y curados de inmunodeficiencia combinada severa y que sabemos que es una inmunodeficiencia mortal en el 100% de los casos en el primer año de vida y que las características clínicas podríamos definirlas como un paciente bebé lactante que tiene diarreas persistentes, candidiasis, falla de Medro, antecedentes o no de familiares afectados e infecciones masivas, virales, bacterianas o fúngicas. Y que por supuesto cuando nosotros tomamos unas inmunoglobulinas están todas bajas y generalmente tenemos ausencia en función o en número de los linfocitos T. En el primer mundo o en algunos otros países, lo que se hace para poder identificar rápidamente a un paciente con inmunodeficiencia combinada severa es hacer una prueba de tamiz neonatal, en el cual se checan los TREX. Y estos TREX lo que significan son los círculos de escisión de los receptores de los linfocitos, es decir, cuando van cambiando su DNA o intercambiando su DNA o progresando, madurando, esa es la palabra, esas excisiones o estos círculos de excisión se pueden identificar por medio de estos tamiz. El tamiz habitual en México es el que nosotros tenemos abajo a la izquierda de su pantalla, pero el tamiz neonatal específico para combinada severa lo que detecta son estos TREX. Esto es lo que se hace habitualmente, por ejemplo, en Estados Unidos para diagnosticar a un paciente con combinada severa. Y entonces, esto de combinada severa viene a raíz por lo de la BCG en este punto. Lo que se hace es un tamiz neonatal, de tal manera que cuando nosotros tenemos el tamiz neonatal, entonces estamos ante este escenario ideal. El escenario ideal es que el paciente tiene su tamiz y entonces tú le dices que tiene una combinada severa, intentas un trasplante antes de los 3 meses y medio y tu sobrevida es del 95%. El escenario común es que tú no tengas tamiz, pero que no apliques BCG, de tal manera que tú puedes diagnosticar al paciente entre los 6 meses y el año de vida y la sobrevida que tú tienes aquí es una sobrevida de menos del 60%. Pero ¿qué es lo que nos sucede en México? Lo que nos sucede en México es que no solamente no tenemos tamiz,
Miss, sino que aplicamos vacunas bacteriana viva y viral vivo a un paciente recién nacido y de 2 meses de vida. De tal manera que el bebé nace y el bebé le aplican la BCG y a los 2 meses le dan las gotas de rotavirus y entonces tenemos a un paciente que si de por sí ya trae retardo en el diagnóstico, retraso en el tratamiento y ya viene vacunado contra BCG y con rotavirus, tenemos una sobrevida verdaderamente disminuida de menos del 50%, incluso con trasplante, porque ya entramos a un trasplante en un niño que verdaderamente está complicado por estas vacunas. De tal manera que si nosotros tenemos un paciente con combinada severa, no podemos aplicar vacunas vivas, no BCG, no Sabin, no SRP, no rotavirus. El resto de las vacunas se podrían aplicar porque realmente no le harían daño al paciente, pero el paciente combinado severo no tiene la capacidad de producir memoria inmunológica de tal manera que no son efectivas. Así que en estos pacientes, digamos que para términos prácticos, no se deben de vacunar. En los pacientes con inmunodeficiencia combinada severa, que son DiGeorge completos, por ejemplo, que en la diapositiva anterior se los comenté, es un SCID o DiGeorge completo. Pero existen los pacientes con síndrome de DiGeorge que son parciales, es decir, que no tienen una inmunodeficiencia tan severa como si fuese un combinado severo. Y aquí realmente fue complicado para mí encontrar cuáles los porcentajes de células CD4, CD8 que tenemos que tomar en cuenta para recibir o no vacunas de virus vivos. Decidí al final del camino escoger este capítulo de la doctora Kate Sullivan del STEAM de este año publicado, donde viene en esta tabla, que las dejo aquí para que la tengan, donde dependiéndole de la edad y la cantidad de CD4 y la linfoproliferación de células T, que esto es en un mundo ideal, realmente en muchos de nuestros hospitales no tenemos manera de hacer linfoproliferación, pero sí de tomar en cuenta la cantidad de CD4, dependiendo de la edad y del porcentaje o número total que tengas de CD4, es si puedes vacunar contra virus vivos o no. Pasando a las deficiencias de anticuerpo, pues nosotros sabemos que es el más común de todos. Como yo viene en la gráfica, es casi el 60-70% de las inmunodeficiencias primarias en el mundo. Y estas inmunodeficiencias primarias se pueden clasificar en inmunodeficiencias primarias humorales, graves o no graves. El prototipo es la gamma globulinemia ligada al X, en la cual tenemos una alteración de la molécula de BTK que no puede pasar de célula pre-B a célula de pro-B a pre-B y por lo tanto no puede convertirse o madurar a célula plasmática y no puede producir anticuerpos. De tal manera que nosotros podemos hacer un diagnóstico en un paciente hombre con ausencia de amígdalas, infecciones respiratorias superiores e inferiores, hipogamma globulinemia y CD19 es menos del 2%. ¿Por qué es importante esto? Cuando nosotros tenemos pacientes con inmunodeficiencias humorales graves, pues no tenemos unos linfocitos B normales en número o en la funcionalidad. De tal manera que estos pacientes no se deben de vacunar de Sabin, que es la vacuna de polio oral. Tampoco se deben de vacunar de fiebre amarilla o de tifoidea, pero lo importante para nosotros es Sabin oral, no se debe de utilizar. El resto de las vacunas no le harían daño al paciente. Sin embargo, nuestra pregunta debería de ser, ¿este paciente con inmunodeficiencia humoral grave tiene la capacidad de producir anticuerpos? Y la respuesta pues es no. Así que si no tiene la capacidad de producir anticuerpos, no hay necesidad de aplicar las vacunas, aún más que la mayoría de estos pacientes, y de hecho todos estos pacientes deberían de estar con inmunoglobulina humana y eso nos va a suplir la función de las vacunas. Sin embargo, existió una excepción en pacientes con agamaglobulinemia de Bruton recesivas común variables, es decir, humorales graves, pueden tener una vía alterna de producción de linfocitos T para respuesta hacia vacunas y la vacuna de influenza sí está indicada aplicarla y sí se debe de aplicar en estos pacientes. Cuando hablamos de las inmunodeficiencias humorales más discretas o más leves, son estas tres que les puse ahí, son las más comunes que vamos a ver en nuestro consultorio, pues la única indicada, contraindicada en realidad es la Sabin oral para deficiencia selectiva de IgA. Pero el resto de las inmunizaciones hay que aplicarlas. Es decir, en estos pacientes, no porque tengan una inmunodeficiencia de subclases o de anticuerpos o de IgA, no se pueden vacunar. Al contrario, se deben de aplicar las vacunas y la vacuna contra neumococo es parte integral del tratamiento de estos pacientes. Así que no debemos retrasar las vacunas, excepto polio oral que no se debe de aplicar. En los procesos de oxidación fagocítica, en las cuales el fagocito
o el neutrófilo se come o se engloba al microorganismo, pero no lo puede oxidar por defectos en la NDPH oxidasa como enfermedad granulomatosa crónica, o que simplemente el paciente no pueda producir el neutrófilo como las neutropenias congénitas, o que le falten las adhesiones o las adhesinas o las integrinas del endotelio vascular. Tenemos entonces los llamados defectos fagocíticos. Y cuando tenemos un paciente con un defecto fagocítico, nosotros tenemos que tenerlo frente a nuestro escritorio y decir: defecto fagocítico, no vacunas de bacterias vivas. Es decir, estos pacientes no aplicar BCG, pero el resto de las inmunizaciones, incluso virales, se pueden aplicar, excepto que tengas un paciente con un defecto de adhesión de leucocitos LAT tipo grave. El resto sí se pueden y se deben aplicar. Incluso vacuna contra influenza, que está súper indicada en un paciente con enfermedad granulomatosa crónica, o el resto para protección. Cuando tenemos pacientes con defectos de complemento o asplenia, estos pacientes habitualmente tienen intacta la inmunidad celular y la inmunidad humoral, de tal manera que estos pacientes no tienen contraindicación para ninguna vacuna. No debemos retrasar las vacunas y todas las vacunas se deben de aplicar. E incluso hay 3 vacunas que son esenciales aplicarlas a estos pacientes, y es Neisseria meningitidis, neumococo y Haemophilus influenza. Estas son 3 vacunas que no solo no están contraindicadas, sino que están indicadas y se deben de aplicar en los pacientes con este tipo de defecto inmunológico. Ahora bien, a partir de 2010, 2011, empezaron a surgir nuevas inmunodeficiencias primarias o errores innatos de la inmunidad. Y cuando nosotros ya identificamos a un paciente con un defecto tan específico como defectos del eje interleucina 2 interferón gamma, que esos fueron primero que NF-kappa beta, o defectos del gen NEMO, defecto de GATA2, nosotros estos pacientes sabemos y debemos no vacunarlos con bacterias vivas. Estos pacientes no pueden recibir BCG, no pueden recibir vacunas virales vivas y no pueden recibir salmonela. Sin embargo, el resto de las inmunizaciones sí se pueden aplicar. En los pacientes con fenocopias, esto de hablar de fenocopias es unos errores innatos de la inmunidad nuevos que se empezaron a registrar a partir de 2014. Y cuando nosotros tenemos pacientes con esto, generalmente son pacientes que producen autoanticuerpos contra algo del sistema inmunológico, contra citocinas, contra glicoproteínas de superficie o contra factores de complemento. Entonces, aquí les puse un ejemplo. Si, por ejemplo, ese paciente tiene un error innato de fenocopia en el cual produce autoanticuerpos contra interferón gamma, pues entonces se debe de tratar similar a un paciente que tenga una enfermedad mendeliana asociada a micobacterias. Y entonces este paciente pues no debe de recibir vacunas ni contra BCG ni vacunas contra salmonela. Este artículo se los incluí porque me parece súper interesante. Es un artículo que es del grupo del doctor Casanova y obviamente Jacinta Bustamante, que trabaja con él, donde hablan de la historia sobre las 15 vacunas vivas, tanto virales y bacterianas, que se han producido en el mundo. Abajo a la izquierda les puse algunos ejemplos de todas las vivas, de las vacunas virales y bacterianas vivas que hemos tenido en el mundo, y que conforme han pasado los años se han cambiado por algunas vacunas mucho más seguras. Sin embargo, hay 4 esenciales que tenemos que tener en nuestra mente y que pueden causar daño en pacientes con inmunodeficiencia primaria, que son la vacuna de BCG, poliovirus, sarampión y rotavirus. Todas estas, en los años que les acomodamos ahí, de 1951, 66, 63, se pudieron identificar como causantes de una complicación en un paciente con inmunodeficiencia primaria. El doctor Casanova, que para todos los que estamos en este chat sabemos que es un gran inmunólogo y que ha descubierto muchísimos de los nuevos errores innatos de la inmunidad, escribió este artículo en 1995, y a mí siempre me ha sorprendido este artículo porque él empezó a estudiar las condiciones inmunológicas que tenían los pacientes que hacían reacciones contra BCG. La vacuna contra BCG se aplica desde 1921. Imagínense todo el tiempo que tenemos aplicando esta vacuna. Y el doctor Casanova en el 95 describió cierto grupo de pacientes en los cuales se le identificó que el 50% de los pacientes que hacían una BCGitis tenían un defecto inmunológico identificado, pero que el otro 50% no. Y en sus conclusiones él pone que seguramente ese otro 50% idiopático iba a resultar al final del camino, conforme pasaran los años, en otro tipo de defecto inmunológico. Y por supuesto que el doctor Casanova estaba convencido de lo que decía, porque durante todos estos años él ha estado trabajando en eso. Y si bien sabemos que
la BCG en los pacientes con combinada severa produce hasta el 51% de los pacientes tienen complicaciones por BCG. Imagínense lo que es esto, tener un paciente con combinado severo, la mitad incluso más de la mitad pueden tener complicaciones asociadas a BCG y pueden ser complicaciones tan severas como una BCGosis, es decir, algo diseminado, y está absolutamente contraindicada. Incluso la BCG puede llevar a la muerte a un paciente con combinada severa. Por supuesto, los ganglios se pueden presentar de la BCG a nivel axilar, escrófula en este paciente, estos son pacientes todos nuestros, nódulos subcutáneos a nivel de la piel o nuestro paciente con una enfermedad granulomatosa crónica en la cual trae una gran linfadenopatía cervical. Conforme fueron pasando los años, se fueron describiendo más artículos, el primero de combinada severa, que el doctor, desde el 95, el doctor Casanova ya decía que la BCG causaba problemas. Luego este extraordinario artículo en lo cual nuestros inmunólogos y maestros mexicanos participaron, en donde describen que los pacientes con granulomatosa crónica también tienen complicaciones verdaderamente severas por BCG y que incluso el 75% de los pacientes que se aplicaron BCG y tienen enfermedad granulomatosa crónica produjeron o hicieron una BCGitis verdaderamente importante y que el 60% de los pacientes con granulomatosa crónica, por lo menos en este artículo, su primera manifestación clínica es una BCGitis. Pero resulta que el doctor Casanova no estaba nada errado en lo que pensaba. Y hay artículos nuevos en los cuales se han descrito las nuevas inmunodeficiencias primarias que pueden estar relacionadas a tener alteraciones o reacciones severas adversas a BCG. Entre ellos, los principales son las ganancias de función de estato 1 y estato 3 y, por supuesto, los defectos en las vías de NF-kappa beta y los famosos defectos de GATA2, que son los genes estos que codifican para factores de transcripción hematopoyéticos. Así que, hablando de estas 4 vacunas, BCG, sabemos que se ponen 120 millones de dosis anuales, que tenemos protección con ella para TB meningi y TB miliar solamente, que está hecha por Mycobacterium bovis atenuado, pero que es una vacuna viva. Es una vacuna viva, bacteriana viva, y que es frecuente hasta 2.500 casos de BCGitis que se presentan, uno por cada 2.500, discúlpenme, y uno por cada 100.000, uno de cada 100.000 de que le aplican BCG puede tener BCGosis. Sin embargo, estas vacunas están completamente contraindicadas en los pacientes con inmunodeficiencia combinada severa, enfermedad granulomatosa crónica y, por supuesto, los pacientes con susceptibilidades mendelianas asociadas a micobacterias, específicamente los pacientes que tienen, por ejemplo, defectos en el receptor beta 1 de interleucina 12 o en la vía del interferón gamma, porque hasta el 77% de ellos, después de aplicar una vacuna de BCG, hacen una reacción diseminada. Así que nuestro pensamiento como médicos es si realmente cuando nosotros vemos una BCGitis, este es un niño que acabamos de ver hace 4 días en nuestro hospital en el IMSS y en medio privado drenaron esa BCG y sacaron ahí un líquido que le dijeron a la mamá que era suficiente con eso, haberle sacado ese líquido de esa lesión y quedó como la que está abajo. Y nuestro pensamiento como inmunólogos es, ¿en realidad es normal tener una BCGitis? ¿Estás seguro tú como médico que tu paciente no tiene ningún defecto de los que hemos descrito anteriormente? Y eso es importante comentárselo y pasarlo también a las nuevas generaciones. Cuando hablamos de la vacuna de polio oral, pues sabemos que es una vacuna que llegó a ser el cambio radical en nuestro mundo y que fue una vacuna de muy fácil aplicación, de alta efectividad y que gracias a ella se logró junto con la Salk casi la erradicación de la polio en el mundo. Incluso en el 2017 nada más se habían comentado 22 casos en 2 países, pero esta vacuna también puede producir reacciones graves y severas en los pacientes con inmunodeficiencia. No se debe de aplicar en los pacientes con inmunodeficiencia combinada severa porque incluso hay reportes de parálisis flácida aguda, ni tampoco se debe de aplicar en pacientes con agamaglobulinemia porque generalmente son pacientes que se conocen como excretores prolongados del virus y que puede producir incluso parálisis flácida, que es poco frecuente, pero que cuando se presenta puede ser mortal. De tal manera que la Sabin oral está contraindicada en estos pacientes
pacientes y como habíamos comentado también en la deficiencia selectiva de IgA. La triple viral es una vacuna que también está hecha de virus vivos, principalmente sarampión es la que nos causa más problema. Y esta vacuna de virus vivos no se debe de aplicar en pacientes con inmunodeficiencia combinada severa, específicamente en los pacientes con síndrome de DiGeorge se debe de tomar unas subpoblaciones de linfocitos y solamente si tienes más de 600 CD4 la puedes aplicar y no se debe de aplicar en errores innatos de la inmunidad. Al igual que los pacientes con rotavirus que no se deben de aplicar en combinada severa, ya que aparentemente en el artículo del doctor Casanova se comenta que es peor aplicar la vacuna de rotavirus porque tienen una exposición más temprana a los pacientes a los 2, 4 y 6 meses y tienen una severidad de la infección mayor que si el paciente con combinado severa se infectara propiamente del virus callejero, digámoslo así. De tal manera que, para terminar con ustedes, hay 3 vacunas que sí es súper importante tenerlas claras que debemos de aplicar incluso en pacientes con inmunodeficiencia primaria, que son, 1, la vacuna contra neumococo. Esta vacuna se debe de aplicar específicamente para pacientes con asplenia congénita, defectos de complemento y deficiencia específica de anticuerpos. Ejemplo, este caso que acabamos de ver en un niño con otitis media y otomastoiditis, en el cual detectamos un defecto específico a polisacáridos de neumococo y la decisión de aplicar la vacuna de neumococo de 23 serotipos para poder subir esta respuesta inmunológica. Este es el ejemplo preciso en el cual una vacuna está súper indicada en un paciente con inmunodeficiencia primaria. La vacuna del meningococo, que se debe de aplicar, por supuesto, en cualquier paciente inmunocompetente, pero incluso en los pacientes inmunodeficientes de asplenia congénita y deficiencia de complemento no debe de faltar y el paciente se la debe de aplicar. Y la vacuna contra papiloma, que se debe de aplicar en todos los pacientes inmunocompetentes y en pacientes inmunodeficientes específicamente de síndrome de hiperigia autosómico recesivo como DOC8, epidermolisis verruciforme, GATA2 o los pacientes que tienen verrugas, hipogamaglobulinemias, inmunodeficiencias, mielocactexis, se deben de aplicar también, que son los WIMS. En los pacientes con inmunodeficiencias humorales o que nosotros utilizamos gamma globulina, la pregunta es muy común de los pacientes y nosotros como médicos es si un niño que se aplica gamma le podemos aplicar vacunas. Y la respuesta es habitualmente no. Los pacientes que reciben terapia sustitutiva con gamma globulina intravenosa o subcutánea tienen suspendida la administración de vacunas. Esta gamma les da los anticuerpos protectores para la mayoría de las enfermedades y la inmunoglobulina en cierta manera va a interferir con la respuesta para las vacunas atenuadas, es decir, no le hacen daño, pero la gamma globulina digamos que interfiere en su respuesta. Excepto 2. A pesar de que tú estás poniéndole gamma globulina a un paciente, tú debes de vacunar a ese niño contra vacuna de influenza y lo puedes vacunar contra vacuna de hepatitis B, porque, como comentamos, existe una vía alterna de producción por medio del linfocito T para ayudarte a defenderte o a crear memoria, o no memoria, pero respuesta por medio del linfocito T, que ellos los tienen de manera adecuada. Como conclusiones, podríamos decir que en un paciente con inmunodeficiencia primaria debemos de tener en mente 2 cosas. Primero, si la vacuna es segura para ese paciente en particular y si es efectiva para ese paciente. Que las vacunas de microorganismos muertos de subcomponentes son seguras para todos los pacientes con inmunodeficiencia primaria que tengan capacidad para generar una respuesta inmunológica y que las vacunas de virus vivos o bacterias vivas están contraindicadas en algunas de las inmunodeficiencias primarias, como lo comentamos. Que en un paciente que se aplica gamma globulina no se deben de poner vacunas, con excepción de vacuna de influenza y de vacunas de hepatitis B, y que hay algunas vacunas, como vimos, de neumococo, meningococo y papiloma, que son incluso específicas para un paciente con inmunodeficiencia primaria. Que cuando nosotros veamos pacientes con vesicleitis, debemos de pensar en que algo está mal o combinado severo, granulomatoso crónico o algo está mal en la vía de interferón gamma. Que todos los pacientes con defectos humorales graves pueden tener reacciones a poliovirus y que lo más importante podríamos decir es que todos los médicos que estamos escuchando esto debemos de sentirnos convencidos y cómodos en indicar o no una vacuna a un paciente inmunodeficiente. No solo no indicarla, sino también saber cuándo se deben de aplicar.
Las vacunas de virus y bacterias vivas producen daño en los pacientes con inmunodeficiencia primaria. Estos son 2 de nuestros pacientes que los conocimos el de arriba, un paciente con enfermedad granulomatosa crónica, Omar, lo diagnosticó nuestro infectólogo pediatra. La niña de abajo, una inmunodeficiencia combinada severa. Ambos se realizó trasplante haploidéntico de nuestra unidad. Hoy Omar es un niño de 4 años y Valentina es una niña que vive en Montemorelos, Nuevo León, y están curados de una inmunodeficiencia primaria grave que es 100% mortal sin un diagnóstico y un tratamiento a tiempo, ambos con reacciones severas por vacuna de BCG. Y para despedirme quiero agradecer a todo el equipo con el que trabajo en el Hospital de Alta Especialidad número 25 del IMSS, un hospital que me abrió sus puertas y me abrió su corazón. Llegué hace casi 13 años, donde estaba la doctora Ayala, que fue la primera residente del doctor Renato Berrón, con la doctora Lara, y el equipo de la doctora Luz María Sánchez, de Jorge García, de la doctora Lupita González de pediatría. Trabajamos juntos durante 11 años y después de 11 años puedo decirles que estoy verdaderamente orgullosa y emocionada de poder contar con la compañía y apoyarme de estos 5 grandiosos o 4 grandiosos inmunólogos pediatras y poder decirles que soy la más viejita del equipo, porque ahora todos ellos son los nuevos inmunólogos pediatras del hospital y que estoy agradecida con ellos y con todo el equipo de infecto, pediatría y hematología por todas las enseñanzas que me dan día a día. Muchas gracias. Muchas gracias, Tamara. Y les pido a todos los participantes que nos manden sus preguntas por el chat de preguntas y respuestas que está en la parte inferior derecha de su Zoom. Y ahora quiero presentarles al doctor Alberto Contreras, o Francisco Alberto Contreras Verduzco. Alberto es médico pediatra, especialista en alergia e inmunología clínica pediátrica, también egresado del Instituto Nacional de Pediatría. Él es médico adscrito al servicio de alergia del Instituto Nacional de Pediatría y, por supuesto, certificado por los consejos de pediatría y de inmunología clínica y alergia. Él es muy modesto y no quiso ponernos más en su resumen curricular, pero ustedes verán que bien domina el tema de vacunación en el paciente con enfermedades alérgicas. Y sin más, te cedo la palabra, Alberto, y te agradezco mucho tu participación el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. De verdad es un honor compartir este espacio con una gran amiga, una gran compañera y un gran profesor. Bueno, vamos a iniciar este tema de la vacunación en el paciente alérgico, en donde vamos a ver que a pesar de los eventos adversos que pudiera haber en un paciente con alergia a alguno de los componentes de la vacuna, el beneficio es mucho mayor en la inmunización que no da. Bien, vamos a ver un poco de conceptos básicos, epidemiología, los mecanismos fisiopatológicos y las reacciones y sus implicaciones clínicas, identificar los componentes más frecuentes que pudieran causar reacciones, las opciones de diagnóstico y tratamiento y la importancia de la vacunación muy brevemente. Ya mencionaba la doctora Tamara también como una vacuna posterior a ser aplicada a través de células presentadoras de antígeno, pues se da 2 vías hacia la célula B, que se volverá célula plasmática productora de anticuerpos de ese antígeno aplicado, o estimulando a los linfocitos T que van a asesinar, por decirlo así, que van a dañar a las células infectadas y se quedan como de memoria. Posteriormente, cuando ya está alguien protegido y entra ese patógeno contra el que se protegió, el paciente pues se despierta nuevamente esta respuesta ya con una activación policlonal de estas células de memorias, tanto células B como T, para eliminar pues a la bacteria o al virus del que se trate. Un poco de la historia en México. Desde 1973 se inicia la vacunación en México, al menos con estas 4 vacunas. Posteriormente, la evolución ha sido a introducir muchas más vacunas. Por ejemplo, hasta 2004 se incrementa a 11, a protegernos de 4 a 11 enfermedades.
en donde se agrega la influenza estacional y posteriormente cada vez se van agregando vacunas que son mejores para nuestros pacientes, sobre todo para mejorar a nuestros niños, ¿no? Es para alrededor del 2012 que ya tenemos 14 enfermedades cubiertas con estas vacunas. En el 2013 se agrega a proteger contra hepatitis a algunos, a niños, sobre todo especiales en guarderías, etcétera, pero no está todavía en la cartilla nacional de vacunación en general, solo a ciertos grupos de riesgo. Y para 2020, en este año, el Senado de la República hace obligatoria la inmunización a todos los niños menores de 5 años. Es importante conocer que hay un programa de vacunación universal que desde 1991, aproximadamente al tipo de cambio de antier, se destinan 277 millones de dólares, poquito más, para esto de la vacunación y contra 16 enfermedades que pueden ser mortales. La inmunización pues sigue siendo la forma más simple y eficaz de proteger a la población de enfermedades infecciosas graves y gracias a esto siguen siendo la piedra angular para la prevención y destacan como una de las intervenciones de salud más rentables. Se han evitado más de 23 millones de muertes entre 2011 y 2020 por vacunación a nivel mundial, pero todavía hay muchos niños que no las reciben. Entonces, no debemos de perder eso que nos decían cuando éramos de servicio social, las oportunidades perdidas. Siempre hay que tomar al paciente y ver si le hace falta alguna vacunación, ¿no? Erradicación de varicela es uno de los hitos que se ha hecho con la inmunización a nivel mundial. Y a pesar de los éxitos en la prevención de la enfermedad y prevención de muerte que otorga la vacunación, desgraciadamente mucha gente ahorita se ha centrado en los riesgos poco frecuentes de la vacunación. Creen que es más el riesgo que el beneficio y esto se traduce como una crisis de confianza. Los antivacunas que están incluso liberando, ¿no?, o haciéndonos más riesgo, y esto se ve como en la crisis de sarampión que hemos tenido incluso aquí en México, que se ha incrementado. Entonces, por eso es este tipo de pláticas, que nosotros debemos de vacunarnos también para los antivacunas, conocer perfectamente por qué sí debemos de inmunizar y tratar de convencer a los padres con evidencia científica. Vamos a conocer epidemiología de reacciones alérgicas y anafilaxia por vacunación. Les decía, son muy raras. Algunos autores mencionan que de 1 a 50,000 hasta 1 en 1,000,000 y la anafilaxia es todavía más rara, 0.3 a 2.1 casos por millón por dosis aplicadas, por millón de dosis aplicadas. Hay un grupo que se llama Eventos Adversos de Vacunación, un sistema de reporte en donde vean, desde 1990 a 2016, solo 8 muertes posiblemente relacionadas con vacunación. Otros reportes, por ejemplo, aquí vean la incidencia anual de anafilaxia fatal en alimentos o venenos en individuos alérgicos va alrededor de 1 a 100,000 a 1 en 1,000,000 y la anafilaxia por vacunación, que no es anafilaxia fatal, sino por vacunación nada más, va de 1 a 100,000 a 1 en 1,000,000 también de dosis. Esto más o menos equivale a morir también en un incendio o la probabilidad de morir en un incendio o morir asesinado, ¿no? Entonces, pues relativamente bajita. Ah, pero es en Europa. Bueno, aquí síganse cuidando mucho todos y vacúnense. Bueno, aquí si ven ustedes cómo los estudios nos dicen que es más o menos 1.31 por millón de dosis. La epidemiología en cuanto a la anafilaxia, la verdad es que es muy difícil saberla toda porque hay hasta un 80% de subdiagnóstico en pacientes, sobre todo en urgencias. Recordar que en los niños de 0 a 4 años se incrementa hasta 3 veces el riesgo de tener anafilaxia. Entonces, la verdadera frecuencia de anafilaxia no la conocemos. Vean ustedes aquí también cómo en este reporte de la EASI, cómo ven el índice de anafilaxia después de vacunaciones y cómo el de las más casos que se pueden tener son sarampión, paperas y rubiola, y en general, en promedio de todas las vacunas, es entonces un caso por millón de dosis. Vamos a conocer algunos de los mecanismos fisiopatológicos por vacunación. Bueno, la WHO, Organización Mundial de Alergia, por sus siglas en inglés, lo clasifica como reacciones inmediatas y tardías, junto como la alergia a medicamentos. Entonces, aquí también integra la alergia a vacunas o componentes dentro de la vacuna, ¿no? Las reacciones inmediatas, pues, son aquellas IgE mediadas,
que pueden empezar en minutos a máximo 4 horas. Hay mucha variedad en cuanto a los reportes. Algunos dicen que dentro de los primeros 30 minutos, etcétera, ¿no? Pero en general es dentro de la primera hora. Y reacciones tardías que pueden aparecer varias horas o días después de la administración y que son diferentes mecanismos. Los signos y síntomas más comunes por IgE mediada, pues ya los vemos, sobre todo es en piel en donde se van a estar manifestando más, los ya conocidos, eritema, prurito, urticaria, angioedema, también a nivel respiratorio se pueden presentar, y por último, a nivel cardiovascular y de sistema nervioso central. Pero lo más importante o lo más grave es la anafilaxia. Recuerden que es el mayor evento grave de todo el espectro de reacciones alérgicas. Hay mucha controversia en cuanto a las guías, en cuanto a especialidades, incluso en cuanto a países, en cuanto a las definiciones. Si ven ustedes aquí en la Asociación Australasia de Inmunología Clínica de Alergia da su clasificación, en Estados Unidos, los colegios y la academia, la Organización Mundial de Salud, la UAU, cada vez van tratando de descifrar o de darle una definición clara a la anafilaxia, porque a veces son algunos términos muy vagos, ¿no? Como manifestaciones permanentes, pero ¿cuánto es? 5 minutos, 10 minutos, etcétera. Entonces, ¿qué dice la UAU de tantos definiciones? Dice, no, pues wow. Y dice, vamos a poner claro, la anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad sistémica grave que usualmente es de inicio súbito y puede causar la muerte. Y grave sería que hay un compromiso potencialmente mortal que afecta respiración y circulación, y algo importante, puede ocurrir sin tener los síntomas típicos en piel o compromiso hemodinámico. Las causas más comunes siguen siendo alimentaria y la segunda causa es alergia a medicamentos, y que pues aquí entraría también alergia a vacunas, pero son mucho menos frecuentes. Ahora, hay que diferenciarla de reacciones vasovagales, porque esto también nos puede confundir, y esto se puede presentar sobre todo en adolescentes o personas propensas a que tengan este tipo de reacciones. Recuerden que las personas que incluso llegan a desmayarse, aquí es precedido por palidez, a diferencia de la anafilaxia, que hay flushing, que hay eritema, ¿no? Y hay problemas en la piel como urticaria o angioedema y prurito. Y la taquicardia es más común que la bradicardia en la anafilaxia. Aquí entonces también debemos de no adelantarnos y ver si es una reacción vasovagal. Las reacciones tardías son las más frecuentes. Fiebre y dolor es muy común y no debe impedir vacunaciones futuras. Reacciones locales como eritema, inflamación, también son muy comunes y generalmente autolimitadas. Lo que les recomendamos es a veces poner un poquito de hielo en el sitio de aplicación de la vacuna, dependiendo de dónde esté, e incluso dar un poco de AINE como paracetamol para quitar el dolor y la fiebre. Y tampoco estas reacciones locales deben impedir inmunizaciones futuras. A veces puede presentarse reacción de Artus, esto es una reacción de hipersensibilidad tipo 3, en donde generalmente es por la técnica de aplicación. Entonces hay que aplicarla adecuadamente. Si es intramuscular, no subcutánea. Hay que aplicar adecuadamente. La jeringa, la aguja debe ser del calibre adecuado y el tamaño adecuado para llegar hasta músculo. Y puede haber algunas otras reacciones como las tipo 4, en donde hay reacciones grandes, pruriginosas y eczematosas, consideradas como reacciones tipo 4 y son tardías. Y generalmente esto se ve sobre todo en aditivos como aluminio. Vamos a identificar los componentes más frecuentes que pueden causar reacciones por inmunización. Recuerden que tanto para vacunas de bacterias o de virus, pues una pequeña cantidad tanto de virus se puede poner a cultivar, en este caso en embriones de pollo o en unos medios que parecen como fermentadoras, ¿no? Posteriormente, se libera el antígeno de estas células o donde estamos y se aísla del material utilizado en su crecimiento. Lo quitamos ya nada más, se deja en su crecimiento. Después se tiene que quitar todos los residuos que puedan tener estos virus o estas bacterias, se purifica y queda ya sin residuos, pero puede haber residuos todavía de donde se cultivó, ¿no? Después viene a agregar algún adyuvante, esto es estabilizadores y conservadores que le darán mayor tiempo de anaquel al fabricante. Posteriormente se mantendrán en recipiente de producciones, se empaquetarán en ampolletas o jeringas, etcétera, y hasta llegar a su distribución, ¿no?
Todo esto es importante conocerlo porque en todo este proceso, entonces ya vimos, por ejemplo, hay estabilizadores como gelatina. La gelatina pues es una proteína derivada de producto animal, puede ser de cerdo o vacuno, y sí ha sido relacionada con anafilaxia, sobre todo en vacunas que tienen mayor cantidad de gelatina, como MMR, varicela y encefalitis japonesa, que la nueva, o en algunos países incluso de Europa, en donde ya no se utiliza, donde cambiaron este componente, pues ya no hay estas reacciones, ¿no? También en vacuna contra influenza anteriormente se utilizaba, y en vacuna contra zóster también se ha relacionado, y sobre todo con esta reacción cruzada contra alfa-gal. Entonces, historia de alergia a alimentos con gelatina debe de preguntarse siempre antes de administrar cualquier vacuna que la contenga. Una historia negativa no excluye que vaya a haber una reacción. Vean ustedes aquí la cantidad de gelatina por microgramo por dosis que hay en las diferentes vacunas. Vean cómo, por ejemplo, aquí hasta la zóster es la que más tiene, hasta 15.580 microgramos por 0.65 mililitros de la dosis. Ahora, huevo. El huevo está presente por donde se cultivan los virus, ¿no? Generalmente fiebre amarilla, que es la que tiene mayor cantidad, MMR, influenza y rabia. No se conoce si la cantidad de huevo en la vacuna de fiebre amarilla es suficiente para causar reacciones en pacientes alérgicos al huevo, pero es la que más tiene. Pero una historia de alergia a huevo debe preguntarse siempre si hay historia previa antes de la administración de la vacuna de fiebre amarilla sobre todo. Y generalmente influenza y MMR y vacuna contra rabia pueden ser administradas, la verdad, sin mayor problema en pacientes con alergia a huevo, porque la cantidad es mínima. Aquí como el contenido de proteína de huevo, la verdad es de picogramos a nanogramos en todas estas, entonces incluso las recomendaciones actuales, los position papers de EASE y demás, recomiendan aplicarlas sin mayor problema. Caseína también se ha implicado en reacciones alérgicas, sobre todo en vacuna de difteria, tosferina y tétanos, y se ha relacionado con niños con alergia a las proteínas de la leche que pueden presentar anafilaxia. Estas vacunas son preparadas en medio derivado de proteínas de leche de vaca, pero se ha demostrado que es muy pequeña la cantidad en estas vacunas y la gran mayoría, afortunadamente, no van a tener reacciones alérgicas a estas vacunas, incluso cuando la alergia a las proteínas de la leche de vaca se agrava. Otros componentes de la vacuna como timerosal, aluminio, les decía, son preservativos y afortunadamente no representan o no se han documentado reacciones de tipo 1, generalmente son tipo 4 y dermatitis de contacto, dan comezón, puede haber un poco de nódulos en el sitio de aplicación y la evidencia realmente es limitada en cuanto a reacciones alérgicas. Por ejemplo, aquí vean, en pacientes que tenían alergia o tipo 4 positiva timerosal en pruebas de parche, se les retó a inyectarse IM intramuscular con timerosal y solamente 4% de los pacientes desarrollaron reacciones leves a la inyección. Entonces, las reacciones locales son comunes, incluso en los pacientes ya sensibilizados. Antimicrobianos también hay en algunas vacunas, en muy pequeñas cantidades, sobre todo neomicina, polimicina y streptomicina. Entonces, no se olviden, siempre que tengan duda con alguna vacuna o algún paciente, háblenle a mí. Bueno, no, a un alergólogo o a una alergóloga. Y entonces somos como esos superhéroes que les podemos echar la mano por ahí cuando no conocemos, pues, cómo manejar este tipo de situaciones. El látex también se ha implicado que puede haber reacciones anafilácticas, sobre todo porque los tapones de los viales de vacunas están hechos con látex, muchos ya se han cambiado, o el émbolo de la jeringa incluso también está hecho con látex. Entonces, sí hay reportes por ahí de anafilaxia, por ejemplo, en una de hepatitis B, pero se relacionó al látex, no a la vacuna o a sus componentes. Y sí hay, por ejemplo, en más de 160,000 reportes de este sistema de reporte de eventos adversos, solo 28 casos eran relacionados, probables, con alergia a látex. Entonces, afortunadamente los viales cada vez no usan látex. Levaduras también, algunas vacunas contienen levaduras como hepatitis B y BPH y sí hay que tenerlo en cuenta. Qué desgracia es tener alergia a las cosas más ricas de este mundo, que es el pan y la cerveza, ¿no? Pero bueno, si sí lo tiene, pues hay que hacer pruebas cutáneas, en este caso contra Saccharomyces, que creo que sí hay afortunadamente medio comercial, y pueden indicarse pruebas cutáneas también con levadura que contenga la vacuna previo a su administración.
Bien, vamos a conocer las opciones de diagnóstico y tratamiento. El abordaje tiene que ser así. Primero, ¿el tiempo de reacción es consistente con anafilaxia? ¿O existe historia de posible anafilaxia con dosis previas de esta, la que estemos aplicando, u otras vacunas o ingredientes de la vacuna? Sobre todo los más comunes, gelatina, huevo, látex o levadura. Si sí, hacer pruebas cutáneas con los constituyentes de la vacuna o la vacuna entera, incluyendo gelatina, huevo, látex o levadura. Si no, administrar la vacuna, a menos que la reacción, la naturaleza de la reacción previa sea una contraindicación. Por ejemplo, encefalopatías, que no nos vamos a meter mucho en eso, que son casos mucho más raros todavía. En el caso de que sí se realicen pruebas cutáneas y fueran positivas, entonces podemos hacer en protocolo de dosis graduales, ahorita lo vamos a ver, pero siempre estar preparados en caso de anafilaxia. Si fueron las pruebas cutáneas negativas, administrar la vacuna entonces de manera gradual y vigilar al paciente al menos 30 minutos. Bien, abordaje al paciente con sospecha, decíamos entonces reconocer clínicamente si lo sospechamos, evaluar la causalidad si realmente sospechamos que sea por la vacuna, historia anterior de anafilaxia, si hay una causa definitivamente probable por vacunación, confirmar si hay reactividad con la vacuna. Podemos usar pruebas cutáneas, ya lo decíamos, o IG específicas. Y confirmar también, aquí en este caso es de la vacuna completa y en este es de los excipientes que ya mencionábamos. Vean ustedes en este caso clínico como si un paciente que hizo reacción a las vacunas, sobre todo a MMR, se le hizo prueba cutánea a MMR, a varicela, a difteria, tosferina y tétanos y polio, a otras mezclas de vacunas de difteria, tosferina y tétanos, a la gelatina, que sí fue positiva, y siempre hacer controles tanto negativo como positivo, ¿no? Entonces, esto es nuestros métodos diagnósticos que podemos tener, que generalmente pues lo podemos hacer en nuestro consultorio, ¿no? Si tenemos duda también, en caso de que salieran negativas, podemos incluso pedir IG específica sobre los componentes que sospechemos, ¿no? Como por ejemplo la gelatina. Entonces, la prueba cutánea a la vacuna debe ser probada entonces por pruebas cutáneas. Debe de probarse primero la vacuna completa, sin diluir, pero si hay historia de anafilaxia, tener cuidado porque puede también... Hay el riesgo, aunque mínimo, pero existe. Y si la prueba cutánea es negativa, podemos hacer intradérmica, pero dilución 1 a 100, porque si lo hacemos 1 a 10 o menos, pues vamos a tener reacciones por irritativas que van a ser falsos positivos. Si es positiva una vacuna, no va a predecir un nuevo riesgo de desarrollar una reacción nuevamente. Hay que tener en cuenta, ya decíamos, los falsos positivos, sobre todo cuando hacemos concentración más altas. Reacciones tardías no se consideran relevantes en el diagnóstico de vacunas, del diagnóstico de reacciones IgE mediadas. Y la prueba con constituyentes de la vacuna, huevo, gelatina, levaduras, látex, etcétera, hay que tenerlos en cuenta. Bien, entonces el protocolo de dosis gradual en algún paciente que ya tuvo algún caso de anafilaxia, primero que nada, pidan consentimiento informado. O sea, como estamos, hay que protegernos mucho. Y tener adrenalina para el tratamiento en caso de anafilaxia. Y para las vacunas, por ejemplo, la mayoría siempre es 0.5 mililitros, administrar dosis graduales cada 15 minutos, 0.05 mililitros en dilución 1 a 10 y posteriormente 15 minutos esperamos, administramos 0.05 mililitros ya sin diluir, 0.10, 0.15 y 0.20 y generalmente administramos toda la vacuna. Y así vemos si realmente tiene una respuesta o no, o si el paciente ya tolera totalmente la vacuna. Aquí les muestro cómo en este cuadro la respuesta mediada por anticuerpos tanto al excipiente o por la vacuna pues da respuestas de hipersensibilidad tipo 1, IgE, que ya mencionábamos cómo abordarlas. También hipersensibilidad tipo 3 por inmunocomplejos, como es la reacción de Artus, pero esto se debe sobre todo por la técnica, hay que administrar profundo. Y la mediada o mixta, mediada por células o mixta, por ejemplo, los componentes de la vacuna, como es el excipiente, en este caso a lo mejor aluminio, timerosal, podemos hacer incluso pruebas de parche si es necesario. Alguna hipersensibilidad tardía, sobre todo, y son muy raras aquí, encefalopatías, manifestaciones térmicas como Janotic-Crosty, eritemas
realmente muy raros ahí. Estos casos realmente son muy, muy raros y difíciles. Aquí incluso refieren que debemos de hacer un análisis genético y evaluar el por qué pudiera estar presentándose esa situación. En el caso de las inmunodeficiencias, ya lo mencionó perfectamente la doctora Steines, y nuestro objetivo, pues obviamente siempre va a haber una respuesta normal a la vacuna. Siempre va a haber dolor, sensibilidad, calor, fiebre, lo normal. Hay una gran reacción local a veces en el sitio de aplicación, es una respuesta normal, nosotros lo tenemos que ver en el examen físico y tranquilizar a los padres, decirles que eso es normal, es esperado y no significa que no debemos de vacunar nuevamente. Bueno, ya para terminar, recuerden que las vacunas sigue siendo la mejor medida preventiva de salud, más efectiva, dado a que si, por ejemplo, no estamos vacunados, pues una enfermedad como ahorita, pues nos puede llegar y afectar a toda la población si no nos vacunamos. Si hay algunas personas que están vacunadas, pues obviamente vamos a proteger a esas personas que estén dentro de nosotros, que incluso no estén vacunadas, lo que llamamos inmunidad colectiva o si ustedes quieren llamarle inmunidad de ganado o de hato, bueno, allá ustedes, pero inmunidad colectiva se oye mejor. Y entonces, por eso hay que vacunarnos, porque es la mejor medida de prevención de vacunas que tenemos nosotros actualmente. Entonces, las reacciones alérgicas a las vacunas son muy raras y la anafilaxia todavía más. Casi cualquier vacuna pudiera causar anafilaxia por algún componente de la misma vacuna más que del antígeno mismo vacunal. Las vacunas con mayor implicación en estas reacciones son fiebre amarilla por la gran cantidad de gelatina, MMR y tétanos. La evaluación de una probable reacción alérgica debemos nosotros evaluarla desde el tiempo de presentación de los síntomas para ver si realmente fue una anafilaxia y diferenciar de síntomas vagales. Las pruebas cutáneas para vacunas las debe de realizar e interpretar un alergólogo. ¿Me oíste? No iba a decir que no se crea. La vacunación debe continuar siempre por mayor beneficio. Es decir, en pacientes alérgicos o con reacciones, el beneficio va a ser mucho mayor que no vacunar. Incluso, por ejemplo, pacientes con asma o con dermatitis atópica, rinitis y demás, el vacunarlos los va a prevenir de esa inflamación persistente que ya tienen. Si llega alguna infección, alguna enfermedad más severa, pues entonces va a ser mucho más fácil el daño a nivel de las mucosas o vías respiratorias, etc. Y pues eso sería todo de mi parte. Quisiera invitarlos, por último, nada más también, tenemos el 50 aniversario del Instituto Nacional de Pediatría. Entren a la página 50aniversarioinp.com para que vean todo el programa que tenemos. Va a participar todos los servicios del Instituto Nacional de Pediatría. Va a ser una gran fiesta, 50 años, primeros 50 años a favor de la salud mexicana y latinoamericana. Todos estamos invitados. Y pues es todo, muchas gracias. Espero que haya sido un repaso breve de lo que es alergia y vacunas y pues estamos a la orden. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Te pido, Tamara, si prendes tu micrófono. Listo. Y primero que nada les quiero decir que tenemos más de 400 asistentes el día de hoy entre Zoom, el streaming en la página web de Compedia, en la página de Facebook de Compedia y en el canal de YouTube de Compedia. Así es que son muy taquilleros. Los felicito. La segunda, además, es que tenemos espectadores o participantes de toda Latinoamérica, de Lima, Santiago, de Chile, Honduras, El Salvador, Paraguay, Colombia, etcétera. O sea que de verdad generó buena hambre por sus conocimientos de parte de toda Latinoamérica. Y ahora déjenme empezar, y voy a empezar por la pregunta más difícil que me encontré en todas las que han hecho. Y esta la hizo un residente del instituto, Manuel Arce, que es residente de alergia e inmunología, y les pregunta, y este es para los dos, los pacientes que reciben gamma globulina sustitutiva y a la vez inmunoterapia para alergenos, con alergenos, los anticuerpos de la gamma globulina pueden bloquear a los antígenos de la inmunoterapia específica o pueden bloquear el efecto de la inmunoterapia. ¿Cuál sería su respuesta?
Las damas primero. Ah. Bueno, la verdad es que esa me parece una pues extraordinaria pregunta. Pienso que lo que habitualmente estamos nosotros, digamos que como alergólogos identificados a conocer es la producción de IgG4 para la producción o el paso de IgE a IgG4 para lo de las vacunas, ¿no? Para lo de la inmunoterapia. Yo, sinceramente, y lo hemos discutido varias veces en el hospital, que si los pacientes con gamma deben de recibir o no vacunas o inmunoterapia. Yo considero que si el paciente tiene una inmunodeficiencia humoral, no dijo de qué tipo de paciente, ¿verdad? Si fuese un paciente con inmunodeficiencia humoral con gamma. Debe Si ser fuese ¿es indistinto? o leve, ¿no? Pues debe ser un paciente que tiene defecto de subclases o para que tenga además alergia, que no es tan fácil, ¿no? Sí, ya sé. Exacto. Entonces, si el paciente tiene defecto de subclases y se está aplicando vacunas o inmunoterapia, yo pienso que la gamma sí puede interferir en la producción o en la unión con la IgG4 que el paciente habitualmente está produciendo. No sé qué piense Alberto. Pues yo pensaría lo contrario, incluso que no la bloquearía como tal, el paciente sigue haciendo su propia respuesta, digo, a menos de que fuera específica por ejemplo, anticuerpos monoclonales y demás, pero pues hay que valorar bien ese tipo de pacientes si realmente amerita inmunoterapia y no, digo. O sea, un paciente con gamma no tiene contraindicación en aplicarse inmunoterapia si el paciente tiene la capacidad de producir IgG4 o IgG4 por su propio medio. A lo mejor no produce IgG4. Están de acuerdo que esta es una pregunta que es Todos nos hacemos bien siempre. complicada de responder y creo que no tenemos suficientes herramientas para poder dar una respuesta que le quite el prurito a nuestro residente de inmunoalergia, pero que siempre puede ser un motivo de una tesis. Viene otra pregunta muy importante del doctor José Antonio Ortega Martel, que siempre hace preguntas muy buenas. ¿Cuáles de las vacunas que están en fase 3 para SARS-CoV-2 podrían ser aplicadas en pacientes con errores innatos de la inmunidad? Y esa pregunta es increíble, pero todos los días las mamás en el hospital nos preguntan, van con sus hijos para la aplicación de gamma y se sientan y la primera pregunta que nos dicen es, doctora, ¿le voy a poder poner la vacuna del coronavirus a mi hijo? Siempre nos preguntan eso. Entonces, para nosotros ahorita esta pregunta que nos hace el doctor es súper interesante y realmente en la Organización Mundial de la Salud, en la última actualización que fue el 2 de octubre, tienen 9 o 10 vacunas que ya están en fase 3. De esas 9 o 10 vacunas de fase 3, 3 son inactivadas, 4 son de vectores virales y 3 son de mRNA. Las inactivadas son de Wuhan y de Beijing y de las de Pfizer son las de mRNA. La rusa es una de las de vectores virales. Todavía no sabemos cuál es la que va a llegar a nuestro país, pero evidentemente si estamos hablando de inactivadas como las chinas o las de mRNA como la de Pfizer o la de los institutos de salud en Estados Unidos, considero que podrían ser seguras para los pacientes con inmunodeficiencia. Evidentemente, primero, que se prueben en pacientes inmunocompetentes y segundo, que nuestro paciente con inmunodeficiencia primaria tenga la capacidad de producir anticuerpos. Claro, que sea la de proteínas como tal, ¿no? Más que la de virus. Sí, doctor Ortega Martel, yo pienso que las inactivadas, que son las chinas, o las de mRNA, que son las de Pfizer o la de los institutos de salud en Estados Unidos. Ahí te va otra también del doctor Ortega Martel. Esta es para Alberto. ¿Hay alguna diferencia entre las diferentes opciones de vacunas de influenza en el riesgo de reacciones en pacientes alérgicos a proteínas del huevo? Pues de acuerdo incluso las últimas recomendaciones en pacientes específicamente con alergia a huevo, se pueden poner, sí hay diferencias en cuanto a la cantidad de proteína, de restos de proteína de huevo, pero generalmente todas son más seguras, o sea, todas son seguras, incluso por eso lo mencionaba ahí, que los pacientes con alergia a huevo pueden vacunarse sin ningún problema, sobre todo de influenza.
Y en pacientes adultos se puede poner la Flublok, que es hecha por tecnología recombinante y que ya no tiene ningún resto de proteínas del huevo, ¿no? Sí. Pero está solamente aprobada para pacientes adultos. Entonces, esa es nuestra limitante en los pediatras. Luego, una pregunta para Tamara. Además de felicitarte, de Karen Rodríguez, si los pacientes tienen contraindicados vacunas vivas, se recomienda también que los niños o familiares cercanos tampoco se le apliquen, hablando Así es. de rotavirus y polio. Y polio, sí, sí. Hola, Karen, muchas gracias. Sí, de hecho, es un rubro súper importante, Karen, de que tú lo sabes, que los pacientes con inmunodeficiencias primarias humorales, a gamma recesiva, inmunodeficiencia como variable, combinados severos, los pacientes o los familiares que están en contacto con ellos y que son los convivientes cercanos, no deben de recibir vacuna de polio ni vacuna de rotavirus. Esas dos vacunas en específico, porque pues sabemos que tienen, que pueden ser excretores del virus y como son vacunas de virus vivos, eso podría afectar a nuestro paciente. Una noticia importante que a lo mejor no ha tenido mucha resonancia porque no, con la pandemia se ha opacado casi todo el resto de información médica de nuestro sistema de salud, es que la última vez que se aplicó polio oral en México fue en la primera semana de Nacional de Salud. A partir de abril se suspendió el uso de vacuna de polio oral en México. Ya no se va a poner en ningún tipo de paciente a partir de este año, lo cual es algo que esperábamos ya hace algún tiempo y que creo que es una opción que ya nos quita ese peso. Esa comezón de usarlo. Así es, totalmente. Una pregunta para Alberto. Tengo un paciente de la tercera edad con historia desde edad muy temprana de alergia a AINES y sulfas. Hace 10 años, en su última aplicación de tétanos, presentó fiebre importante en la aplicación 0, en el refuerzo nuevamente, fiebre importante y datos de tetania. ¿Eso puede considerarse una reacción alérgica? ¿Será recomendable nueva aplicación de la vacuna? Pues si la fiebre, la verdad, es una reacción tardía, generalmente no es una reacción alérgica como tal, hay otros mecanismos ahí implicados, pero no sería una contraindicación para volverla a aplicar si fuera necesario. Afortunadamente, la inmunización es aproximadamente de 10 años, entonces, pues, valorar si realmente la requiere. Pero fiebre no sería considerado en ese momento como una reacción alérgica. ¿Los pacientes con síndrome de Down se consideran como inmunodeficientes? Sí, Mario. De hecho, perdóname, ¿para mí, Francisco? Sí. Sí, de hecho hay un artículo extraordinario del doctor Yamasaki de síndrome de Down e inmunodeficiencia primaria. Sí, nosotros tenemos que considerar al paciente con síndrome de Down como un paciente con inmunodeficiencia primaria. Generalmente pueden tener afección en el número o en la calidad del linfocito T y pueden tener defectos específicos a polisacáridos de neumococo, pero no por eso no se deben de vacunar. Al contrario, tienen que recibir su esquema de vacunación y tenemos que poner énfasis en vacunas esenciales para ellos, como son las vacunas de neumococo y vacunas contra influenza. Te voy a hacer 2 preguntas seguidas, Alberto, porque una ya la contestaste, así es que nada más sí o no, y la otra no se ha contestado. En pacientes con alergia al huevo, ¿debemos evitar vacuna MMR y influenza? No, no se evita. La verdad es que, digo, a menos de que hubo antecedente de una anafilaxia o incluso grave, se puede volver a aplicar con este protocolo que hicimos, pero generalmente o sea, la indicación es no evitarlo, el beneficio es mucho mayor, pero pues tener en cuenta ese antecedente de riesgo. La siguiente pregunta es también para ti. En algunos lugares se aplican 2 o hasta 3 vacunas al mismo tiempo cuando hay retrasos en los esquemas. La pregunta es si la eficacia individual de las mismas en un paciente se conserva o se ve afectada y qué tan válido es esta práctica tomando en cuenta la posibilidad de hacerlo. Pues es válido cuando incluso puede ser una oportunidad perdida de no volverlo a vacunar. La respuesta en el paciente va a ser igual porque son diferentes antígenos. Digo, sí puede tener efectos adversos tardíos como fiebre o más dolor y demás, pero pues no debemos de
evitar, porque sí son oportunidades perdidas. De hecho, pues por el tiempo no pude poner más, pero la vacunación era una de las joyas de la corona de los gobiernos, que presumían más de 95%, pero ahorita ha caído mucho y, por ejemplo, Chiapas es uno de los que está como al 60% en casi toda la vacunación, de lo que revisé. Entonces sí es preocupante, hay que evitar esas oportunidades perdidas. Una pregunta para Tamara. En pacientes con inmunodeficiencias primarias que usan anticuerpos monoclonales por enfermedad autoinmune y usan además gamma globulina, ¿esta crees que inactive la efectividad de los anticuerpos monoclonales para la parte autoinmune? No, no. Puedes utilizar, me imagino, no sé, un paciente con gamma, algo autoinmune y que tienes que poner un monoclonal. No, sí se pueden utilizar juntas sin problemas. Para Alberto, entre la vacuna trivalente, hay muchísimas preguntas, es que me voy rápido y les pido contestar. Rapidez. Sí. Que las manden al correo. Entre la vacuna trivalente y tetravalente contra influenza, ¿hay diferencia en cuanto a la fuente antigénica, fuera de agregarse un extra de influenza B? Pues, o sea, sí hay diferencias dependiendo el país donde esté, pero generalmente, pues, las vacunas ahorita de influenza, pues, traen 2 cepas de A, una H1N1, la otra H3N2, y una de B, que es la que generalmente, por estadísticas, es la que más va a estar circulando, aunque la tetravalente tiene otra agregada, pero sí puede haber diferencias, pero leves en cuanto a la cepa de donde... Ay, se me olvidó cómo le llaman. Yamagata Victoria. Exacto. Gracias. Yamagata Victoria. Oiga, a ver, otra, está complementando la pregunta de los contactos para Tamara. ¿Qué pasaría si a los contactos de los pacientes con inmunodeficiencia se les aísla para no perder la oportunidad de vacunarlos? ¿Cuánto tiempo deberían estar lejos de los pacientes inmunodeficientes? ¿Cuál sería tu recomendación? Si es un paciente para poner polio y rota, si es un paciente inmunocompetente, teóricamente lo que de hecho estaba escrito en el artículo de Casanova era 1 mes de aislamiento. Pero si el paciente no se puede hacer, o sea, no se puede aislar, lo mejor es no vacunar contra eso. Que sería, aquí en la cartilla, serían las 2 orales, que polio, pues ya comentaste exacto que ya no, y pues nada más sería rota. Hay varias preguntas sobre este tema, Tamara, también para ti, sobre dónde y cómo se puede hacer el tamiz para inmunodeficiencia combinada severa en México. Fíjate, platicábamos esto de hecho, con Alberto, con Sara. El tamiz ahorita no está, digamos que disponible, el tamiz neonatal en la República Mexicana, y es un trabajo que incluso Alberto y Sara lo han estado llevando a cabo junto con Fumeni y esto, para que pudiera estar disponible el tamiz digamos que públicamente. Entonces, pues no lo tenemos ahorita, así en nuestro país. Se pueden hacer los tamices ampliados en medios privados, donde se pueden incluir la combinada severa, y en caso de que salgan bajos, es decir, que salgan TREX bajos, entonces tienes que hacer unas subpoblaciones de linfocitos para determinar los linfocitos T totales. Pero ahorita que yo te diga en tal parte te pueden hacer el tamiz, desafortunadamente no. Sin embargo, en muchas maternidades privadas ¿Los hacen? están haciendo tamiz ampliado. ¿Sí? Y tenemos que estar preparados para saber qué hacer si nos dan un resultado de claro. TREX bajos. Entonces, lo que acabas de decir es muy importante. Si a alguien le llega un resultado de TREX bajos, el siguiente paso es subpoblaciones de linfocitos. En realidad, lo que recomiendan las guías es repetir los TREX, pero como es muy difícil acceder a esta técnica, es mucho más fácil y rápido que hagamos unas subpoblaciones de linfocitos. Así es, y con eso ves si los linfocitos T están bajos, y entonces ahora sí empezar a discernir cuál tipo de enfermedad puede hacer, porque no todos son combinados severos, puede ser un DiGeorge o muchísimas otras cosas más. Totalmente de acuerdo. Esta es para Alberto. Es una pregunta también complicada. La pregunta es para el doctor Alberto. Así dice, si existe mayor riesgo de presentar reacciones adversas a las vacunas en pacientes que reciben inmunoterapia específica con alergenos, y si se pueden administrar el mismo día ambas. Es decir, un paciente que va a inmunoterapias también se le puede poner una vacuna del Esquema Nacional de Inmunizaciones.
Sí, no es que exista mayor riesgo de presentar una reacción adversa a la vacuna, pero obviamente estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar alguna reacción alérgica, más bien por la vacuna de inmunoterapia específica de alergia. Y sobre todo, si tienen alguna enfermedad no controlada, pues ahí hasta omitimos la inmunoterapia, ¿no? Pero no hay que se incremente un mayor riesgo de hacer reacción a las vacunas prevenibles de enfermedades, no. Muy bien. Esta es para Tamara. Lo ideal, entonces, Tamara, sería vacunar con BCG hasta que se tenga resultado de tamiz ampliado. No podemos hacer eso acá en México. Entonces, pues la verdad es que desde residente, cuando nos daban estas pláticas de lo de la BCG, luego yo pensaba, entonces vas a dejar de vacunar a todos los demás niños de BCG para tratar de ver que no tengas entre esos uno de cada 100,000 o 250,000 algún paciente con granulomatosa crónica o combinada severa. Yo creo que lo que tenemos que hacer es cambiar la edad de aplicación de la BCG para más tardía, es decir, no aplicarla en el momento del nacimiento, sino tratar de aplicar la BCG, pongamos unos 6 meses, y así tú entre el nacimiento y los primeros 6 meses de vida tienes la oportunidad de ver si tienes factores de riesgo, antecedentes de hermanos fallecidos o de familiares fallecidos, o que en ese ínter el paciente te haga alguna candidiasis, diarreas crónicas o falla de medro para pensar en alguna inmunodeficiencia severa. Si no tienes eso, entonces podrías aplicar BCG. Incluso Edith hizo algo de sus tesis sobre la efectividad inmunológica de la vacuna de BCG, y también ella nos explicaba que incluso poniéndose a los 5 o 6 meses de vida, ponle a los 6 meses de vida, tenía mayor efectividad que aplicarse de recién nacido. Entonces no necesitas el tamiz, porque entonces casi creo que no estaríamos nadie vacunados de BCG, y hoy en día, a pesar de que es una vacuna que está desde 1921 y que sabemos que no es efectiva contra TB pulmonar, es efectiva contra meningia y contra formas diseminadas de tuberculosis, y en México estamos terriblemente llenos de tuberculosis, entonces no la podemos dejar de poner. De acuerdo. Ahí va otra pregunta para Alberto. Los pacientes, bueno, para los dos en realidad, los pacientes con déficit de anticuerpos específicos suelen tener manifestaciones de alergia, como rinitis y asma, que son IgE específicas. Este es un caso de pacientes que suelen estar recibiendo inmunoterapia específica y por mala evolución, sinusitis rebelde, por ejemplo, conduce al diagnóstico del déficit de anticuerpos específicos, lo cual a su vez conduce a la indicación de tratamiento con gamma globulina intravenosa. En ese momento nos planteamos qué hacer con inmunoterapia específica, suspender o continuar. Pues yo creo que es muy parecida a la pregunta anterior, ¿no? O sea, de que si tienes la que hizo el residente, es decir, que si tienes aplicación de inmunoglobulina y estás aplicando tu vacuna, si la tienes que continuar o no. Yo pienso que si tienes confirmado el diagnóstico alérgico y este paciente tuviese la capacidad de producir esas IgGs, porque lo que no tiene la capacidad de producir esas IgG específicas para polisacárido de neumococo. Exacto. Es lo que no tiene la capacidad. Yo la verdad es que si tienes documentado el proceso alérgico que fue tan importante como para iniciar una inmunoterapia, la podría seguir, pero lo que te tienes que replantear es si esa alergia realmente no era tan severa y que el defecto a polisacáridos era lo que le estaba dando la severidad, probablemente con solo la aplicación de la inmunoglobulina va a tener. Estoy de acuerdo con la comentarista oficial. Otra pregunta para Alberto. Doctor Alberto, ¿una premedicación con antihistamínicos en pacientes con alergia al huevo ayudará a disminuir la reacción con las vacunas que lo contienen? No, de hecho, las revisiones que se han hecho últimamente en pacientes que han desarrollado anafilaxia no han encontrado que premedicación tanto con antihistamínico o con esteroides sea eficaz como para prevenir anafilaxia. La verdad es que si la va a realizar, si le va a hacer una anafilaxia, la va a hacer, pero afortunadamente el riesgo de que lo haga ya afortunadamente es mínimo. Incluso la cuadrivalente nueva de influenza creo que ya no tiene huevo. Otra pregunta para Tamara. En pacientes con inmunodeficiencias secundarias, por ejemplo, por el uso de rituximab, ¿cuál es la postura para la indicación de vacunas?
Bueno, de hecho, cuando tú tienes un paciente, por ejemplo, alguna enfermedad incluso reumatológica o, sí, enfermedad reumatológica o hemato-oncológica que vas a utilizar terapia monoclonal y tú puedes preparar al paciente, se pueden aplicar las vacunas previas, por ejemplo, vacuna contra neumococo de 23 serotipos y las vacunas habituales. Sin embargo, ya que tú vas a aplicar rituximab, recordemos que es un anti-CD19 y entonces puede afectar, o de hecho afecta a los linfocitos B y la producción de inmunoglobulinas. Entonces, ya con eso en la mente, entonces las vacunas de virus vivos en pacientes que utilizan monoclonales como rituximab pueden estar contraindicadas. Pero aquí lo importante es que tú, si ya sabes que vas a utilizar digamos que biológico, hay que prevenir y aplicar las inmunizaciones desde antes. Muy bien, otra pregunta para ambos. Si es un paciente de la tercera edad al que tiene antecedentes de esplenectomía, ¿qué vacunas le debemos poner? Eso lo pusimos en asplenia y en asplenia son 3 vacunas esenciales, que es la vacuna de neumococo, la vacuna de meningococo y la vacuna de Haemophilus influenza tipo B. Se deben de aplicar. Este es para Alberto. Si es un paciente que ya hizo reacción a la MMR y le vas a poner refuerzo, ¿le aconsejarías darle esteroide previo como premedicación? No, desgraciadamente por las revisiones que hemos visto no hay un beneficio real de dar premedicación en los pacientes y hay que evaluar si realmente fue una reacción severa, si fue una reacción anafiláctica o no y podemos o evaluar, hacer pruebas cutáneas o incluso IgE específica contra los componentes que pudiera tener la vacuna, por eso hay que leer etiquetas también dependiendo del tipo de vacuna que sea y la otra, hacer esta dosificación gradual de la vacuna, pero desgraciadamente no hay un beneficio real en cuanto a premedicación. Se nos está acabando el tiempo. Nos queda 2 preguntas que puedo leer porque se van a quedar algunas en el tintero, pero ¿qué opinión tienen? Y aquí es para los dos. A ver, Alberto, primero, ¿qué opinión tienen del concepto de inmunidad entrenada que se ha visto como un efecto inespecífico de las vacunas y que daría protección a otros gérmenes e incluso mejorar la sobrevida de la población general? ¿Inmunidad? Entrenada. Inmunidad entrenada. Me imagino que es por lo de COVID, ¿no? Que están, y que la, están ahorita la mucho. vacuna de MMR. Y BCG. Y BCG. Bueno, lo que sí han visto es que hay una similitud en cuanto a algunos epítopes de los antígenos de la vacuna MMR que pudieran simular y pudieran despertar una respuesta mejor en los pacientes, o sea, menos dañino la infección por COVID, por ejemplo, como si hubiera una protección cruzada al aplicarse la vacuna MMR. En cuanto a BCG, ahí sí no sé. Pues salieron algunos artículos de teorías de BCG y MMR en pacientes, pues en los países o en los pacientes que tenían estas vacunas y como mejor respuesta a virus de COVID, perdóname, SARS-CoV-2, pero la verdad es que no está, digamos que tan descrito como para considerar lo que sea la opción, pues. La última, y es muy importante esta respuesta, esta pregunta, y creo que es de Sandra Nieto la pregunta inicial. ¿Cuánto tiempo después de salir de una neumonía por COVID-19 se debería esperar para vacunar a un paciente contra influenza y neumococo? Y esa es muy buena pregunta porque nos acaba de pasar en el servicio del hospital, que alguien tuvo ahí COVID y entonces teníamos que decidir cuándo le tocaba su vacuna de influenza. Y lo que encontramos es que son posterior al retiro de los síntomas, tienen que pasar por lo menos 15 días a que ya no tiene sintomatología para aplicar vacuna contra influenza. Pero yo preguntaría ahí, ¿qué afectaría? O sea, la respuesta inmunológica tiene que ser igual, no debería de interferir, ¿no? No. Depende de las personas han dicho que la misma vacuna de influenza les da influenza, ¿no? Yo hasta les digo que las aplico a embarazadas, que es de lo más seguro, entonces que por eso la tenemos que aplicar. Pero yo no encontraría, o sea, yo no encuentro el razonamiento todavía de esperarme tanto. Digo,
tal vez si pudiera hacer alguna reacción. Bueno, yo pienso que nada más lo que sí valdría la pena ver es que recordemos que muchos de los pacientes que tienen COVID y COVID grave hacen linfopenias. Entonces, a lo mejor en ese punto de que se te recupere tu linfopenia, pues entonces ya digamos que 2 o 3 semanas después de que se quiten los síntomas, teóricamente estaría recuperada tu linfopenia y podrías vacunarte seguramente. Totalmente de acuerdo. Creo que ese es el principal factor que hay que considerar, es si hubo linfopenia menor de 1.500 linfocitos, y una vez que esté arriba de 1.500, creo que está seguro. Seguro y es importante, especialmente gente es. De tercera edad o con enfermedades, comorbilidades serias, ¿no? Así es. Híjole, una última de Ruth Serino de Tabasco. ¿Está contraindicado aplicar vacunas de virus vivos si se han administrado esteroides sistémicos en un mes previo? Es que de verdad esto es un rubro así grandísimo, dependiendo de la dosis del esteroide. Si las dosis del esteroide fueron dosis inmunosupresoras, está indicado no está indicado administrar vacunas de virus vivos hasta... Inmunosupresora. ¿Puso inmunosupresora? No, inmunosupresora sí, y tienes que haber quitado la dosis inmunosupresora por lo menos 6 semanas antes de aplicar tú la vacuna de virus vivos. ¿Y cuál es una dosis inmunosupresora? Pues mayor de 1 miligramo por kilo por peso por día. Muy bien. En niños. Híjole, pues estuvo muy productivo. Me sentí en la residencia, doctor, con esa pregunta última. Ha sido muy productiva el webinar, como creo que han sido todos los previos. Este no fue debate, pero creo que fue muy enriquecedor para todos. Ambos tuvieron gran capacidad de síntesis para transmitir las cosas importantes. Los felicito a los dos. Muchas gracias. Han recibido muchísimas felicitaciones que ustedes podrán ver en el chat y que se las han ganado a pulso porque estuvo muy bien las dos pláticas. Y quisiera terminar, además de agradeciéndoles a ustedes, agradeciéndole a los más de 400 asistentes que tuvimos en algún momento del webinar, y pedirles a todos los que necesiten una constancia con valor curricular para Cónica, que contesten en el link que se puso al principio en el chat y que se está poniendo ahorita en este momento en la pantalla, y que se acuerden que con esta nueva forma de evaluación, la constancia no se produce instantáneamente, sino que va a llegar en forma automática a su correo electrónico una vez que se cierre el tiempo para mandar para contestar el cuestionario, que es una semana a partir del día de hoy. Solo me queda reiterarles mi agradecimiento a todos los miembros del colegio, especialmente hoy a Tamara y a Alberto por su participación, y recordarles que la página web de Compedia se ha renovado. Se puede hacer prácticamente todos los trámites administrativos del colegio en la página web. Ahí está también todo el contenido del congreso. Ya en esta misma semana les va a llegar un correo de mi parte con su clave para poderse registrar, y nos vemos el próximo mes en el siguiente webinar de Compedia. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, bye. Muchas gracias, hasta luego. Bye.